¿Quieres conocer cómo funciona el sistema privado de pensiones? Si eres o no cliente de una AFP o de la ONP en el caso del sistema público, estoy con Lola Arteaga, funcionaria de la Superintendencia de Banca y Seguros. Lola, hay diferencias, ¿verdad?, entre el sistema nacional y el sistema privado. El sistema nacional que lo maneja la ONP en el caso del sistema de pensiones y el sistema privado que son las AFPs. Básicamente, ¿qué características exactas tiene? Si nos puedes explicar. ¿Cómo estás? Claro, buenos días, Juan Carlos. Sí, la diferencia básica es que el sistema nacional es un sistema de reparto. ¿En qué consiste? En que todos los afiliados al sistema nacional a lo largo de su vida laboral aportan, digamos, en una bolsa común, y el día que llegan a la jubilación, que cumplen los requisitos, la pensión sale de esa bolsa en común, independiente de si yo gané mucho o gané poco. Los requisitos están en función más que nada en el tiempo de aporte. En cambio, en el sistema privado no. En el sistema privado cada uno corre su propia carrera, cada uno tiene su propia cuenta individual de capitalización. ¿En qué consiste? A lo largo de mi vida laboral, en función de los sueldos que yo he ido teniendo, tengo mi aporte correspondiente que va incrementando mi saldo. Por ejemplo, mi saldo no es el mismo que otro saldo de otra amiga, sino dependiendo en qué empresas he trabajado, qué sueldo he tenido y cuántos años he aportado. Y no importa los años de aporte. Cuando yo llego a los 65 años, que ya estoy en capacidad de pedir mi pensión, con el saldo que tengo es que la AFP me va a hacer el cálculo de mi futura pensión, que en algunos casos puede ser superior a la que me hubiese correspondido en el sistema nacional, porque, por ejemplo, si yo he tenido buenos ingresos diferentes y estado continuo, puedo tener una pensión diferente a la que me hubiera optado por el sistema nacional. ¿Cuál es la importancia, Lola, para que los televidentes nos entiendan de aportar ya sea a un sistema nacional o a un sistema privado de pensiones? ¿Qué características tiene para, por ejemplo, un joven que ya está en el mercado laboral, trabaja, o sea, un trabajador independiente o dependiente, de tener un aporte que le sirva en su jubilación? Claro, o sea, la cuenta individual te protege de tener una pensión en el momento que ya más se necesita, como se dice, a los 65 años ya tienes una seguridad de tener una pensión con la cual puedes subsistir. Que de otra forma, si no aportas nunca y no tienes nada, cuando llegues a los 65 años no vas a tener una pensión. Y bueno, y más que nada eso se convierte en un problema social en el caso que la persona no tenga otros ingresos, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros propiciamos, es que las personas tomen conciencia de tener sus aportes al día, ir acumulando su cuenta individual de capitalización para tener una mejor pensión. ¿Cuál sería tu consejo para un joven que ya está insertado en el mercado laboral, está trabajando para una empresa? ¿Él debe afiliarse a una AFP o a la ONP? ¿Qué consejo le darías? Claro, esa es una decisión más que nada individual y depende más que nada del joven, de su medio, en dónde se desarrolla, de sus aspiraciones. Si, por ejemplo, es un joven que hoy está estudiando y tiene capacidad de desarrollo, de ir incursionando en una cosa, en otra, y sabe que su horizonte de trabajo va creciendo, yo le recomendaría que se afilie a una AFP con la finalidad de que tenga un buen capital y que no descuide, ¿no? Sobre todo cada persona que ha optado por un sistema u otro, cada vez que llega un empleador, debe decirle a qué sistema pertenece, si pertenece al sistema nacional o pertenece a una AFP, porque esas decisiones ya son irrevocables, como se dice, ¿no? Salvo que, bueno, para el caso de los trabajadores antiguos, pero en este momento ya son casi irrevocables. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay afiliados de que un tiempo aportan al FP, van a otro trabajo y no le dicen al empleador. Y el empleador, como no saben si está en un FP o no, le comienza a aportar al sistema nacional. Pero eso no significa que el afiliado ya lo regresaron al sistema nacional. No, lo que más bien significa es que está perdiendo sus aportes si no hace su trámite de recuperación. Entonces, y ese trámite de recuperación hay que seguir una serie de pasos, que es el empleador el que tiene que recabar
esos aportes de la ONP para que puedan ser ingresados a su cuenta individual de capitalización. En todo caso, el trabajador tendría que exigirle a su empleador para que siga aportando en la AFP, ¿no? Claro, tiene que informarle a su empleador que pertenece a una AFP. Ahora, Lola, lo que sucede también es que muchos jóvenes piensan que el aporte que se hace, ¿no?, el descuento que se les hace en el sueldo, muchas veces he escuchado de que piensan ellos es como pagar un impuesto. ¿Por qué crees que hay esa desorientación en ese grupo de jóvenes que no comprende mucho la importancia de aportar a una AFP? Claro, esa desinformación no solo ocurre en los jóvenes, ocurre en los adultos, porque hay mucha desinformación con respecto a en qué consiste el sistema privado. Hay gente que toma que el descuento que nos hacen de un sistema u otro es un impuesto, ¿no? Que no nos va a servir para nada y que por gusto nos están arranchando, digamos en el caso del sistema privado, por decir, el 13%, cuando no es así. Ese 13%, ¿cómo está descompuesto? Está descompuesto en tal forma que el 10% sigue siendo nuestro. Lo que pasa es que ahora pasa a formar parte de nuestra cuenta individual de capitalización, que es la que se va incrementando mes a mes hasta que lleguemos a la edad de jubilación. O sea, el 10% que nos retienen de nuestro sueldo sigue siendo nuestro. O sea, no ha ido a dar como base a ningún impuesto, a ninguna forma de que nosotros no lo vemos. Después, el 1 punto y tanto es para pagar el pago de lo que es la póliza que nos protege contra lo que es un seguro de invalidez, gastos de sepelio o pensión de sobrevivencia en el caso que se presente algún problema del afiliado hasta antes de la afiliación para que sus familiares estén protegidos. O él mismo en el caso de invalidez, o sea, es un seguro que estamos pagando. Y después el 1 punto y tanto corresponde a la comisión propia de la administradora por administrar nuestros fondos. O sea, si te das cuenta bien, no es que el 13% en conjunto sea un impuesto o un dinero que no vamos a volver a ver, no. O sea, la gente tiene que tomar conciencia de que es algo que va por nuestro beneficio para poder crear nuestra propia pensión de jubilación. Ahora, Lola, muchos se han preguntado de que es necesario llegar a los 65 años de edad para poder solicitar o tener la pensión de jubilación. ¿Uno lo puede solicitar antes? Claro, o sea, se puede solicitar antes en determinadas condiciones. Si se cumple, por ejemplo, que en un momento determinado el saldo de nuestro fondo te efectúan un cálculo en función de tus últimas remuneraciones y si la pensión que se otorga es un porcentaje de esa remuneración, podrían darte lo que se dice pensión anticipada. Okay. Ahora, otra forma es que, algo que te quiero decir a tus televidentes es que, por ejemplo, hasta fin del 2015 se ha postergado lo que vendría a ser la jubilación anticipada por desempleo. ¿En qué consiste? Que las mujeres mayores de 50 o los hombres mayores de 55 que en este momento se encuentren desempleadas por más de un año, pero desempleadas de que se puede comprobar, ¿no? Que no hay aportes a la SUNAT, que no hay retenciones, que no hay aportes a ningún otro lado. Entonces, ¿qué significa? Pueden acercarse a su AFP y solicitar, les efectúan un cálculo que si no cumplen los requisitos de una determinada pensión, pueden solicitar el 50% de su fondo. Y si tú te das cuenta bien, ese 50% de su fondo puede ser una gran ayuda como para formar un negocio, para el caso de las personas desempleadas. Pero para una contingencia. Claro, para una contingencia, para algo especial, pero este dispositivo está vigente únicamente hasta diciembre del 2015. Se ha ido postergando en el tiempo, pero ahora la última postergación es diciembre del 2015. No sabemos si después se va a seguir postergando.